Buenas noches, empezamos. Buenas noches, mi nombre es Astrid Yandira Flores Rondón, residente de la especialidad de Ginecología y Obstetricia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la sede del Instituto Nacional Materno Perinatal. En esta oportunidad voy a exponer sobre climaterio. Los objetivos es definir qué es el climaterio, qué es la menopausia, conocer los cambios hormonales y fisiológicos durante esta etapa, identificar los síntomas y signos que se presentan, mucho más habituales en el climaterio, y las indicaciones y contraindicaciones de iniciar lo que es una terapia de reemplazo hormonal. Bueno, a manera de introducción, se sabe pues que los médicos desde tiempos antiguos no tenían un conocimiento vago acerca de esta etapa, ¿no? Del climaterio, y muchas veces lo consideraban como una enfermedad, pero pues debemos saber que es un tema muy importante, ya que se presenta en todas las mujeres, sobre todo en los últimos 50 años, ¿no? Y se tiene que tener en cuenta que, pues, a medida que pasa el tiempo, la esperanza de vida aumenta más, por lo tanto, es un tema muy importante porque afecta sobre todo una parte, un periodo importante de todas las mujeres, ¿no? Debemos saber que a lo largo de la vida de una mujer, esta produce en su edad fértil un aproximado de 400 óvulos durante su edad fértil, y a medida que va avanzando los años, esta producción cada vez es más ineficaz, y cuando haya una pérdida de la funcionalidad de este ovario, va a generar todos estos cambios hormonales propios de la menopausia y el climaterio, ¿no? Pues debemos saber que la Organización Mundial de la Salud muestra que aproximadamente en unos pocos años va a alcanzar una cifra de 750 mujeres en la edad postmenopausia. Y la longevidad de la mujer constituye aproximadamente un 33% de la vida de la población femenina, ¿no? En el Perú, la esperanza de vida al nacer, ¿no?, de la mujer es aproximadamente 76 años, pero se estima que en los próximos 10 años, en los 2045, 2050, se va a incrementar más o menos a los 81 años, ¿no? Entonces es un tema que debemos conocerlo sí o sí. Entonces, ¿qué es el climaterio? El climaterio viene a ser el periodo de la vida de la mujer que se extiende desde el comienzo de la pérdida de la función ovárica hasta la ausencia total de la función del ovario, ¿no? O de la secreción de los estrógenos. Y según la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, la FIGO, es aquel periodo que se extiende desde el inicio de la declinación de la madurez reproductiva hasta el inicio de la senectud. Y eso aproximadamente comprende un periodo de los 35 a los 65 años. Entonces tenemos, ¿no?, que el climaterio es aquel periodo de transición entre la edad fértil, se da la menopausia, y marcaría el inicio de la senectud, ¿no? Es un aproximadamente periodo entre 4 a 6 años, todo este proceso. En cambio, la menopausia es solo una fecha, que es la fecha de última regla. Entonces aquí vemos, la menopausia viene a ser la última hemorragia, el último ciclo menstrual, que va a tener un cese definitivo, según la FIGO, que tenga al menos un cese de 6 meses, y según la OMS, de un cese de 12 meses, ¿no? 12 meses que la paciente ya no venga a su regla, ya le estaríamos considerando que esa última regla fue la menopausia. ¿Y cuando hablamos de menopausia prematura? Cuando estas pacientes presenten su última regla, ¿no?, a los 40 años de edad o antes. ¿Y qué viene a ser la perimenopausia? Todo ese periodo anterior a la menopausia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la edad media de que las pacientes presentaran la menopausia, ¿no?, su última regla? Se dice que en Europa es más o menos entre los 50 y 52 años, en América del Norte de 50 a 51 años, en América Latina baja, ¿no?, más o menos de los 43 a 53 años, en Asia de los 42 a los 49 años, en Perú un promedio más o menos es de 47 años, y esto disminuye a mayor altitud, ¿no? Pacientes de Cerro de Pasco, 42 años aproximadamente. En cuanto a la fisiología, sabemos que la menopausia inicia, pues, o es la consecuencia de la atresia total, ¿no?, que no haya función ovárica, y por lo tanto hay una disminución de los niveles de estrógeno. Y estos niveles de estrógeno va a generar todo lo que
los síntomas que vamos a mencionar después, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida de la función ovárica, más o menos entre 4 a 6 años, se va a ver un proceso gradual donde va a bajar los niveles del estrógeno, que es la hormona de la mujer. Entonces, por lo tanto, va a aumentar el cuerpo, va a generar que aumente mayor la folículo estimulante, ¿no? Que es una hormona que induce la función del ovario. Pero como el ovario ya no funciona, el cuerpo trata de regular eso, entonces genera mucho mayor de esta hormona, va a generar un mayor aumento de esta hormona, que es lo característico pues en estas pacientes, ¿no? De la folículo estimulante. Entonces disminuyen los estrógenos y ya, como ya no va a haber estrógenos, lo que se va a producir un estrógeno en las posmenopáusicas, que es la estrona, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos cambios hormonales? Debemos saber que la estrona es el estrógeno más importante en las mujeres y esto se convierte sobre todo a partir de la androstenediona, ¿no? Y se va a producir esta conversión de estradiol en estrógeno en el ovario, ¿no? Y estos estrógenos se van a depositar en un tejido adiposo, ¿no? Por eso que las pacientes obesas, ¿no? Tienden a tener mayor concentración de estrógeno y por lo tanto ellas, por lo general también se asocia que su periodo de menopausia sea posterior, ¿no? Aunque una menopausia tardía. Entonces aquí tenemos en la fisiología, ¿no? Como ya les dije, van a caer lo que es la función ovárica, el cese de la función folicular, van a caer, va a llevar a una disminución progresiva del estrógeno o el estradiol, que es el estrógeno, ¿no? Y por lo tanto el cuerpo va a tratar de compensar eso y va a generar mayor lo que es la folículo estimulante, que va a tratar que el ovario funcione, ¿no? Pero ya como no va a haber una función, ya no va a producir estradiol, sino va a producir la que es la estrona. Entonces, en una paciente, ¿cómo vamos a poder identificarla? En el examen de laboratorio vamos a ver que la hormona de la folículo estimulante es la que se va a estar incrementada en más o menos más de 30 miliunidades por mililitro. Vemos acá que en la infancia es más o menos de 4, ¿no? En la paciente con edad fértil está entre 6 y 10. Una paciente con perimenopausia está entre 14 y 24. Y en paciente pues ya menopáusica, vamos a ver que la folículo estimulante va a estar bien incrementada, ¿no? Que más de 3 miliunidades por mililitro. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo en las menopausias, ¿no? Cuando se puede dar sobre todo las pacientes que ya estén en incremento de edad, ¿no? Más de sus 45 años van a ya estar más frecuentes que ya estén teniendo lo que es los síntomas del climaterio, ¿no? En aquellas pacientes que tengan o vivan a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, tienen mayor de riesgo a tener lo que es menopausia temprana. En aquellas pacientes que no tengan un estilo de vida adecuado, ¿no? Que fumen, que no tengan una rutina de ejercicios, pueden generar también un mayor riesgo de tener mayor sintomatología, ¿no? Y en la menopausia temprana se va a dar en aquellas pacientes que no tengan hijos, líparas, que usen antidepresivos, que sean delgadas, ¿no? Está asociado a una menopausia temprana. En cambio, una menopausia tardía, o sea, que empiece más tarde, aquellas pacientes que hayan tenido, ¿no? Muchos hijos o que sean, que tengan con sobrepeso u obesidad, ¿no? Incremento de masa corporal. O también los factores hereditarios, ¿no? Es de acuerdo a la familia, cómo han iniciado, cómo se ha dado también, podría tener cierta relación. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en las pacientes que estén cursando por este periodo? Vamos a dividirlas en tres dimensiones: la dimensión somatovegetativa, psicológica y la dimensión urogenital. En la dimensión somatovegetativa, más que nada, las pacientes se van a quejar de que van a estar con sofocos, bochornos, con sudoración profusa, molestias cardíacas, pueden tener palpitaciones, pueden tener dificultad para dormir, dolores musculares, esqueléticos, ¿no? Y pues a nivel psicológico, las pacientes están más depresivas, están más irritables, con mayor tendencia al llanto, pueden también tener cansancio físico mental, ¿no? Podría tener problemas de memoria, de concentración. Eso también podríamos tenerlo en cuenta, ¿no? En pacientes que estén cursando en esa etapa. Y también la dimensión urogenital, que pueden tener molestias urinarias o también pueden tener problemas en lo que es en el desarrollo, en problemas a nivel sexual, ¿no? Que puede haber una alteración o una disminución del deseo, del libido sexual, puede haber dificultades para orinar, la sequedad vaginal también va a aumentar, puede haber dolor, escozor en la vagina, ¿no? Y que podría dificultar las relaciones sexuales, ¿no? Y que también afecta la calidad de vida de la mujer, ¿no? ¿Y qué le podríamos, si una paciente viene a consulta? Pues lo ideal es que nosotros le pidamos un examen completo, ¿no? Un hemograma, sus glicemias, el perfil lipídico, el perfil hepático, ya que eso es muy importante antes de iniciar lo que es la terapia de reemplazo hormonal.
una ecografía transvaginal, ¿no? Para ver algunas otras problemas, que por ejemplo la hiperplasia de endometrio, ¿no? Para ver los riesgos que podrían tener también de cáncer de endometrio. También se le tiene que hacer una mamografía importante, sobre todo a aquellos pacientes que hayan tenido antecedente o historia familiar de cáncer de mama. Se tiene que hacer este screening, ¿no? Para detectar antes el cáncer de mama a los 75 años. En otras pacientes que no tengan ningún riesgo, pues a los 40 años podríamos indicarles la mamografía. Y la densitometría ósea para ver los riesgos, pues, de osteoporosis, ya que los estrógenos, al disminuir, hay mucho mayor riesgo también de que las pacientes tengan lo que es la osteoporosis, ¿no? Entonces, el manejo médico, ¿cómo le vamos a dar? Principalmente, en la paciente debemos fomentar un estilo de vida saludable, ¿no? Hacer ejercicios, controlar más el peso, reducir lo que es fumar, las bebidas alcohólicas y como se tiene que inducirle una alimentación rica en calcio, ¿no? Y bueno, ha habido varios estudios, ¿no? Para todo que los ejercicios aeróbicos aumentarían lo que es poder llevar mejor una calidad de vida, ¿no? De esas pacientes. ¿Y a qué personas le podríamos indicar terapia de reemplazo hormonal, ¿no? O sea, darles en pastillas o a suplementos del estrógeno, de la hormona, ¿no? En aquellos pacientes que estén afectando la calidad de vida y tengan, por ejemplo, los síntomas, ¿no? Que ya les había explicado, que tengan palpitaciones, sudoración profusas, no puedan dormir, insomnio, o tengan esas molestias urinarias, resequedad vaginal, sobre todo aquellos pacientes que tengan mayor riesgo de hacer osteoporosis. También a esas pacientes se le podría dar o iniciar lo que es la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Debemos tener en cuenta a qué pacientes no le deberíamos dar terapia de reemplazo hormonal, aquellos pacientes que tengan sangrado, no sangrado, sangrado vaginal, sangrado uterino, aquellos pacientes que tengan alguna disfunción o alguna enfermedad hepática, ya que por eso que se tenemos que hacer previamente un estudio, una evaluación de la función del hígado, ¿no? Aquellos pacientes que tengan trombosis venosas o trastornos de coagulación, también no deberíamos indicarles o no está indicado darle lo que es la terapia de reemplazo hormonal. Bueno, aquellas pacientes que sean hipertensas, no tratadas, o si es que tienen historia de cáncer de mama o alguna neoplasia o algún tipo de cáncer, ¿no? Y obviamente aquellos pacientes que tengan hipersensibilidad, no sean sensibles o alérgicas a esto, a la terapia que le podríamos hacer. Y debemos tener en cuenta que aquellos pacientes, ¿no? Que tengan los triglicéridos altos, ¿no? Tratar de que éstas se regulen para poder iniciarle, o si tengan enfermedades de la vesícula biliar, ¿no? Porque en esos pacientes no está indicado darle lo que es los estrógenos, ¿no? Entonces, el tratamiento médico consiste justamente como la paciente tiene déficit de lo que son los estrógenos en esta etapa, se le podría dar estrógenos vía oral, ¿no? Los nombres, pues, que son es el valerato de estradiol o también estrógenos conjugados. Y en aquellos pacientes que no pueden tolerarlo, podríamos darlo vía tópica, ¿no? Como estradiol, que es el estrógeno en gel, ¿no? O en parche, ¿no? Podrían usar las pacientes, ¿no? Y es importante que se dé un ciclo, ¿no? Tanto estrógenos con progesteronas. Dentro de las progesteronas podríamos ser dar lo que es la progesterona micronizada, ¿no? O también podría ser la drospirinona, dienogest, que son ya nombres de los estrógenos y las progesteronas que se les puede dar, ¿no? También la opción transdérmica, como el levonorgestrel, o también el acetato de medroxiprogesterona, también podríamos dar, ¿no? Otros tratamientos también es la tibolona, o los estrógenos equinoconjugados, o los pemifeno, ¿no? En general son hormonas que se le podría dar a las pacientes, ya que éstas tienen déficit de la hormona de los estrógenos o del estradiol, y por lo tanto les está generando todas estas molestias, ¿no? Entonces, como conclusión, debemos saber que el climaterio viene a ser aquel periodo, ¿no? De tiempo que se extiende desde la declinación de la madurez reproductiva hasta el inicio de la senectud. Y la menopausia es la fecha, la última regla de la paciente. Y la perimenopausia, todo el proceso anterior a la menopausia, ¿no? La edad promedio es más o menos de 47 años en el Perú. Y todo eso es a consecuencia de que hay una disminución de la función ovárica, ¿no? Por lo tanto, disminuyen los estrógenos, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta, sobre todo aquellas pacientes que estén con mucha sintomatología, afecten su vida. Entonces podríamos darle la opción de iniciar el terapia de reemplazo hormonal, pero siempre de todas maneras tener en cuenta mejorar el estilo de vida, ¿no? Disminuir lo que es el tabaco, el fumar, las bebidas alcohólicas y un alimento rico en calcio, ¿no? Bueno, estas son las referencias bibliográficas.
Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Más bien, si hubiera alguna pregunta,